Muy buenos días a todos. Digamos, me enfrento a una pregunta terriblemente amplia. ¿Cuál fue la estructuración legal? Sí, ¿cómo se elabora estructuración legal y cómo evitar que se repita contra el Estado? Para no extenderme como los abogados tenemos la tendencia a hacer excesivamente en esa respuesta, que podría ser de horas, simplemente quiero hacer un par como de observaciones de entorno. Esas observaciones, ¿me oyen? Esas observaciones las tenía yo organizadas porque eventualmente era la idea hacer alguna presentación, pero quiero poner de presente un par de ideas. La primera, el proyecto de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena se enmarca dentro de una política pública robusta en materia de participación privada en infraestructura, que lo que trata de hacer es recoger enseñanzas aprendidas, éxitos y fracasos de lo que ha sido la historia de la infraestructura de transporte en manos de los privados en este país y en muchos otros desde hace décadas. Esas lecciones aprendidas arrojaron en el marco o en nuestro país claramente unas respuestas que llevaban a la necesidad o a realizar el propósito de hacer las cosas mejor. Y esas respuestas fundamentalmente se manifestaron primero en un entorno institucional reformado, reforzado, repotenciado, que si bien en este caso no estamos hablando de la Agencia Nacional de Infraestructura como entidad concedente, sí estamos hablando de un sector transporte totalmente revitalizado que sin duda tuvo que ver en buena medida con la participación y con la estructuración de este proyecto. Lo segundo, un marco regulatorio normativo totalmente nuevo en relación con la participación privada en infraestructura, pero también en relación con los proyectos de infraestructura de transporte y la problemática que históricamente se asoció a su ejecución desde todo punto de vista. Lo que fue la tarea de la estructuración técnica, legal y financiera no fue otra cosa que un gran propósito por interpretar lo que habían sido esas lecciones aprendidas, insisto, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, sobre cómo hacer las cosas bien en materia de proyectos de inversión con participación privada en infraestructura de transporte. Y la respuesta a esto, en lo que tiene que ver específicamente con el proyecto de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, se manifiesta en un proceso de estructuración serio, ponderado, responsable y que tomó el tiempo que requirió tan grande desafío. Lo que mencionaba, por ejemplo, el ingeniero Barragán hace un rato, la información técnica con la que contaron los proponentes durante el proceso de selección, que además tuvo varias particularidades que lo permitieron madurar y permitieron completar adecuadamente la estructuración. Esa información técnica fue mucho más completa y suficiente que lo que ocurrió con todas las carreteras que hacen parte del proyecto de cuarta generación de concesiones. Es decir, el Estado se tomó el cuidado, a través de Cormagdalena y del sector transporte, se tomó el cuidado de llevar a un nivel óptimo de información suficiente para adjudicar adecuadamente este proyecto antes de abrir una licitación al respecto. Señor Suárez, aprovecho ya que está tocando ese tema y la pregunta también es para Paulino. ¿Qué entidades acompañaron y aprobaron la estructuración del proyecto y cuál fue el nivel de participación en cumplimiento de un derecho fundamental? Participación de la sociedad civil y personas que, que puedan ser impactadas por el desarrollo del proyecto. Muy bien, quería cerrar esa idea, si me permite completar esa idea que me parece particularmente relevante con una afirmación complementaria. Si bien se llegó a un nivel óptimo de información desde todo punto de vista del proyecto, técnico, legal y financiero, lo que es cierto y recomiendan todas las buenas prácticas a nivel internacional y nacional es que para transferir los riesgos que requiere transferirse en un proyecto de esta naturaleza a un inversionista privado como el que tenemos acá representado, en todo caso se debería conceder algún nivel importante de autonomía técnica para definir los distintos componentes del proyecto en cabeza de ese inversionista privado. Cualquiera lo entiende. Si uno pretende asumir un riesgo constructivo, le debe decir a su cliente, en este caso al Estado, ok, pero deme las herramientas técnicas para hacerlo. Es por eso que, y con esto cierro la idea,
El contrato, que los invito a todos a leer con juicio, el contrato que está publicado además desde siempre en la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública, el contrato prevé como primera etapa de su ejecución que se agote una fase denominada el mismo contrato de preconstrucción, la cual incluye la realización de los estudios y diseños definitivos, los estudios y diseños del mismo proyecto por parte del contratista, por parte, en este caso, del asociado, de Navelena. Es decir, eso que aquí se calificaba como incertidumbre no es tal. Eso que aquí se calificaba como incertidumbre es simplemente la etapa contractual de preconstrucción. En estos momentos, quizá mi principal recomendación para esta mesa sea, hagamos este mismo taller dentro de un año. Cuando Navelena le presente los estudios y diseños definitivos, los que considera son los necesarios para sustentar técnicamente el proyecto, a Cor Magdalena, y se hayan tramitado adecuadamente de acuerdo con los procedimientos establecidos en el contrato. Es decir, en estos momentos lo que tenemos, lo que estamos evaluando, lo que está presentando el ingeniero Barragán, lo que todos ustedes conocen, es información de mera referencia, es información que no es vinculante contractualmente, es información que no necesariamente es la que va a ser ejecutada. Por eso, la respuesta del director a la que se hacía alusión aquí hace un rato, por eso no se sabe en estos momentos si el proyecto requiere licenciamiento ambiental o no, porque será autonomía del asociado ubicarse en los supuestos fácticos de las distintas normas tan dispersas aludidas por la doctora Gloria Amparo, que hacen requerir o no un licenciamiento ambiental. Al finalizar entonces su tarea de elaboración de los estudios y diseños, que serán los definitivos, el asociado se ubicará o no en esos supuestos y de acuerdo con su concepción del proyecto se podrá decir requerimos o no licenciamiento ambiental. Por eso la respuesta un poco que genera esa incertidumbre. Gracias, señor Suárez. No sé si a nivel de participación, señor Paulino, nos pudiera aclarar cuáles son las entidades que han acompañado el proceso y cuál ha sido el nivel de participación de la sociedad civil. A ver, en el proceso de estructuración del proyecto es obvio que no se tiene garantía del mismo hasta que no esté asegurado la financiación, porque intentos de materializar y cristalizar estas ideas han habido muchas y todas falladas. De tal manera que en esta fase del proyecto se encuentra en el proceso de socialización en la medida en que hay una seguridad que el mismo se va a estar concluyendo. Sin embargo, el proyecto previamente ha contado con las revisiones de toda la normatividad en relación con lo que tiene que opinar el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y algunas consultas previas en términos ambientales. Cuando nosotros hemos elaborado formalmente una tipología de tipo de intervención, ya tenemos en cuenta que nosotros mismos hemos tenido, por ejemplo, licencia ambiental para el dragado, y no es Cor Magdalena la que está evitando ese tema. Por eso el contrato prevé que lo que aplica es lo de ley dependiendo de estas intervenciones. Pero fundamentalmente el aspecto de socialización, pues obviamente ha estado en los diferentes foros comunales, comenzando desde el propio presidente que lo da en agosto en Barranquilla y de ahí para adelante por todas y cada una de las comunidades. Pero arranca y el doctor Francisco de pronto, porque me estoy quedando corto en la pregunta, en la respuesta nos puede comentar el trámite formal que hemos cumplido en relación con ese tema. Sí, simplemente complemento esa respuesta para decir y para responder a su pregunta que la ley 1508, además de reconcebir el modelo de participación privada desde muchos puntos de vista que no hay tiempo para exponerlos, se encargó de regular mucho más minuciosamente la participación de cada una de las instancias a nivel gubernamental que se requerían para ello. Por lo tanto, este proyecto tiene participación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en cuanto a la evaluación de las condiciones financieras del contrato, tiene aprobación de las vigencias futuras por parte del Consejo Nacional de Política Fiscal, tiene aprobación e intervención del Departamento Nacional en cuanto a lo que tiene que ver con un requerimiento que tampoco es del caso explicar,
para proyectos de asociación público-privada que se denomina el comparador público-privado. Tiene participación y aprobación agotada de forma absolutamente estricta en cuanto al cumplimiento de la ley de los OCATs, de Ecopetrol, del departamento de Antioquia, para la destinación de algo que el mismo contrato llama recursos de terceras fuentes, es decir, recursos que sirven de fuente de pago de la inversión distintos a los de las vigencias futuras. Ahí también se dieron aprobaciones gubernamentales. Y habría que decir además que Veedurías Ciudadanas, Procuraduría General de la Nación, Presidencia de la República, Secretaría de Transparencia, Contraloría General de la Nación, participaron activamente en cada uno de los trámites que se dieron para el proyecto para adjudicar el proyecto de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, que hay que decir también, y me extiendo un minuto más en la respuesta. Este proyecto tuvo una particularidad bien interesante, que los invito a analizar quienes estén involucrados con temas de contratación de proyectos de infraestructura. Aplicando buenas prácticas de derecho europeo, lo que se hizo acá fue convocar primero al mercado, armar una lista de precalificados escogidos conforme criterios técnicos y financieros como lo exige la ley, y a partir de ahí abrir una discusión muy activa con esos precalificados y con el público en general, como lo regularon los documentos contractuales, sobre los distintos componentes del proyecto. Ese proceso entre la precalificación y la adjudicación del contrato duró más de un año y obtuvo verdaderos elementos de retroalimentación que produjeron, a mi juicio, y sin traicionar, digamos, una capacidad autocrítica, un mejor proyecto y un mejor contrato y unas mejores condiciones de ejecución del mismo. En ese sentido, este proyecto podría calificarse como el resultado de una política de Estado manifestada en proyectos de participación privada, pero además con toda la participación posible de las entidades públicas involucradas.